¿Y si el destino de un reino, el corazón de un rey y el futuro de una dinastía no dependieran de un ejército, sino de la actuación de una mujer desconocida enviada desde una aldea olvidada? Esta no es la historia de una batalla con espadas y escudos, sino de una guerra librada en el alma de un hombre, una guerra ganada con la más inesperada de las armas, una historia, una mentira piadosa diseñada para revelar una verdad devastadora. Hoy nos adentramos en el corazón del palacio de David, no para admirar su oro, sino para presenciar el momento en que su dolor lo cegó, y cómo Dios usó el teatro, la astucia y la voz de una extraña para recordarle que un rey no solo debe gobernar, sino también perdonar. Esta es la crónica de cómo una sabia mujer de Tecoa se convirtió en el espejo que obligó a un rey a confrontar los fantasmas de su propia casa. Esta no es solo una crónica de poder y traición de hace 3000 años, es un espejo que refleja las batallas que libramos en el silencio de nuestro propio corazón, los duelos que no terminamos, las personas que amamos, pero mantenemos a distancia por culpa o por dolor. La historia de David, paralizado por el luto, es la historia de nuestra propia parálisis espiritual cuando el sufrimiento nos roba las fuerzas y nos deja sentados en un trono de recuerdos rotos. La Biblia no nos cuenta estas historias para que seamos meros espectadores de un drama antiguo, sino para que nos reconozcamos en él. En la figura del rey afligido, vemos nuestro propio corazón enredado. Y en la llegada de esta mujer, anónima pero audaz, descubrimos el patrón divino de cómo la verdad a menudo nos llega de la manera más inesperada, no con la fuerza de un trueno, sino con el susurro de una parábola que desarma nuestras defensas y habla directamente a lo que más nos duele. Para entender la genialidad de esta intervención, debemos transportarnos a la Jerusalén de aquel entonces. El aire en el Palacio Real es denso, pesado, no por el calor del desierto, sino por un silencio sepulcral que emana del mismo trono. El rey David, el gigante que venció a Goliat, el poeta de Israel, el conquistador de naciones, está roto. Su hijo Amnón ha sido asesinado, y el asesino es su propio otro hijo, Absalón, el de la belleza legendaria, ahora un fugitivo en tierra extraña. Han pasado años, y el rey, aunque anhela a su hijo exiliado, se encuentra atrapado en una jaula de dolor y deber. Su luto se ha congelado, convirtiéndose en una barrera que le impide gobernar con sabiduría y, lo que es más importante, le impide actuar como padre. La justicia por el crimen de Amnón choca con el amor por el criminal, Absalón, y en esta colisión, David no hace nada. El reino entero siente la parálisis de su líder, un vacío de poder que crece con cada día de inacción, una herida abierta que amenaza con infectar a toda la nación. En medio de esta quietud mortal, un hombre observa y comprende. No es un profeta ni un sacerdote, sino un estratega militar, un hombre de acción y, a veces, de moralidad cuestionable. Joab, el general del ejército de David. Joab no ve solo el dolor de un padre, ve un peligro para el Estado. Sabe que un rey ausente, perdido en su propia aflicción, es una invitación al caos y a la rebelión. La estabilidad de Israel depende de la sucesión, y Absalón, a pesar de su crimen, es el heredero aparente y el favorito del pueblo. Joab, movido por una mezcla de lealtad al reino y pragmatismo político, decide que debe forzar la mano del rey. Pero ¿cómo confrontar a un león herido sin ser despedazado? No puede dar una orden directa ni un consejo llano, pues el corazón de David está amurallado. Necesita una llave, no un ariete. Necesita una historia, un drama que pueda eludir las defensas del rey y hablarle al padre que se esconde detrás del monarca. Y para esta misión no buscará en la corte, sino en un lugar inesperado. La elección de Joab
es deliberada, casi profética. No elige a una mujer de la corte, acostumbrada a las intrigas palaciegas, ni a una figura religiosa que pudiera ser fácilmente desestimada. Su mirada se fija en un punto en el mapa al sur de Jerusalén, Tecoa. ¿Por qué Tecoa? Geográficamente era una aldea fronteriza, un puesto de avanzada en el borde del desierto de Judá. No era un centro de poder ni de riqueza, sino un lugar de gente curtida, acostumbrada a la vigilancia y a la supervivencia. Espiritualmente, Tecoa representaba la sabiduría de la gente común, la que nace no de los libros, sino de la observación atenta de la vida y de la naturaleza humana. Era un lugar donde la verdad era una herramienta para vivir, no un adorno para la conversación. Al elegir a una mujer de Tecoa, Joab no estaba buscando simplemente una actriz, sino una portadora de una sabiduría terrenal y astuta, alguien cuya aparente insignificancia sería su mayor fortaleza. Tecoa era un lugar de gente que vivía en el límite, pastores y vigilantes que entendían la fragilidad de la vida y la delgada línea entre el orden y el caos. Desde sus colinas se podía ver el desierto inmenso, un recordatorio constante de la necesidad de prudencia y resiliencia. Esta tierra, más tarde, daría a Israel a uno de sus profetas más feroces, Amós, un simple pastor de Tecoa que se levantaría para denunciar la injusticia de los poderosos. Hay una semilla profética en el suelo de Tecoa, una tendencia a producir voces que no temen confrontar al poder con la verdad. La mujer que Joab elige es la precursora de ese legado. Ella no es una profetisa en el sentido formal, pero su papel es profético. Su misión es hablar verdad al poder, no a través de una revelación divina directa, sino a través de una dramaturgia divinamente inspirada, demostrando que Dios unge a los insignificantes para corregir a los reyes y que la sabiduría no siempre reside en los palacios. La mujer llega a Jerusalén. No conocemos su nombre, y esto es fundamental. Su anonimato la convierte en un arquetipo, en la voz de todas las madres, de todos los afligidos, de la justicia anhelada por el pueblo. Joab la instruye meticulosamente, le da un guión, un vestuario y una motivación. Finge que estás de luto, le dice, ponte ropas de duelo y no te unjas con aceite. Actúa como una mujer que ha llorado por un muerto durante mucho tiempo. Ella no es solo una mensajera, es una actriz a punto de subir al escenario más importante de su vida con el rey de Israel como su único público. Su actuación debe ser impecable, su dolor debe parecer real, porque su objetivo no es engañar al rey, sino revelárselo a sí mismo. Ella es una mentira al servicio de la verdad más profunda, una herramienta en manos de la providencia para sanar una herida que la verdad directa no había podido alcanzar. Ella se postra ante David con el rostro en tierra en una muestra de respeto y desesperación. El rey, probablemente irritado por la interrupción de su soledad, le pregunta, ¿qué te sucede? Y entonces comienza la función. Con voz quebrada, ella teje su historia ficticia, una obra maestra de manipulación emocional. ¡Ay, mi señor! Soy una viuda. Mi marido ha muerto. Comienza, estableciendo inmediatamente su vulnerabilidad. Luego presenta el núcleo del drama. Sus dos hijos riñeron en el campo y uno mató al otro. Ahora, toda la familia se ha levantado contra ella, exigiendo que entregue al hijo sobreviviente para ejecutarlo. Así apagarán el único carbón que me queda, clama, y no dejarán a mi esposo ni nombre ni descendencia sobre la faz de la tierra. Cada palabra está calculada para resonar en las cámaras más profundas del corazón de David, el padre que también ha perdido a un hijo y ahora corre el riesgo de perder a otro. David, el juez justo, muerde el anzuelo. Su sentido del deber real se activa, eclipsando su dolor personal por un momento.
se conmueve por la difícil situación de la viuda y la injusticia de aniquilar a toda una familia. Sin dudarlo, le ofrece protección. «Vete a tu casa», le dice, «yo daré órdenes en cuanto a tu caso». Pero la mujer, siguiendo el brillante guión de Joab, presiona más. Sabe que una promesa vaga no es suficiente. Necesita un juramento inquebrantable, un decreto real que no pueda ser revocado. Ella insiste pidiendo una garantía personal del rey. Y David, atrapado en la red de su propia compasión y justicia, se la da. «Vive Jehová, que no caerá en tierra ni un cabello de la cabeza de tu hijo», declara solemnemente. En ese instante, el rey ha caído en la trampa. El rey, atrapado por su propia compasión y su juramento, no sabe que acaba de dictar sentencia sobre su propio dolor paralizante. Ha defendido con pasión el derecho de un asesino a ser perdonado para preservar una línea familiar. Un principio que se ha negado a aplicar a su propia casa. Ha mostrado por una extraña una misericordia que le ha negado a su propio hijo, Absalón. La mujer de Tecoa ha construido un puente legal y emocional. Han logrado que David proclame un veredicto en un caso ficticio que es un reflejo exacto de su propia situación. La primera parte de la misión está cumplida. El escenario está listo. Ahora, con el rey comprometido por su propia palabra, ella está a punto de dar el giro magistral, de mover el espejo y obligar a David a mirarse en él. La tensión en la sala del trono es palpable. La insignificante mujer de Tecoa tiene al poderoso rey de Israel exactamente donde lo quería. Con la promesa del rey resonando en la sala, la mujer de Tecoa ejecuta el movimiento más audaz de su vida. Se levanta del suelo, su postura cambia sutilmente de la de una suplicante a la de una consejera. Su voz, aún respetuosa, adquiere un filo de autoridad profética. «Permita tu sierva decir una palabra a mi señor el rey», pide, y una vez concedido, lanza la flecha que había preparado con tanto esmero. «¿Por qué, pues, has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque al pronunciar esta sentencia, el rey se declara a sí mismo culpable, ya que el rey no hace volver a su desterrado». El impacto de estas palabras es inmenso. El espejo, que hasta ahora reflejaba un caso anónimo, gira violentamente y muestra el rostro del propio David. Ella no lo acusa con ira, sino con una lógica irrefutable, usando las propias palabras justicieras del rey como un lazo. Le está diciendo: «La compasión que acabas de mostrar a una extraña, ¿por qué se la niegas a tu propia sangre y a tu propio reino, que espera a su príncipe?» Este es el momento en que el conflicto espiritual de David queda expuesto a la luz. La mujer ha derribado el muro entre su dolor privado y su deber público. Su luto por Absalón ya no es una herida personal que puede amamantar en secreto. Es una injusticia activa contra el pueblo de Dios. La ausencia del heredero no es solo un asunto familiar, es una crisis nacional. La sabia mujer le obliga a ver que su inacción no es neutralidad, sino una decisión con consecuencias devastadoras. Al negarse a perdonar a Absalón, no solo está castigando a su hijo, sino que está privando a Israel de su futuro, manteniendo al reino en un estado de suspense e inestabilidad. Su dolor, que él consideraba suyo, se revela como un obstáculo para la voluntad de Dios para la nación. Ella lo confronta con una verdad terrible. Su piedad personal se ha convertido en una crueldad pública y su justicia real, tan rápida para los demás, está ciega para sí misma. La genialidad de este enfoque reside en su método. ¿Por qué una historia escenificada tuvo éxito donde años de consejo silencioso habían fracasado? Porque la verdad directa a menudo choca contra el muro de nuestro orgullo, nuestro dolor y nuestras racionalizaciones. David, el rey, tenía defensas impenetrables, pero David, el oyente de una historia, era vulnerable.
La dramaturgia, la parábola, es la herramienta que Dios usa a menudo para realizar una cirugía a corazón abierto en el alma humana. Una historia nos invita a bajar la guardia, a sentir empatía por personajes que no son nosotros, y en ese acto de empatía, sin darnos cuenta, juzgamos nuestras propias vidas. Jesús usaría esta misma técnica con una maestría divina, contando historias sobre hijos pródigos, samaritanos compasivos y siervos infieles para eludir las defensas de los fariseos y hablar directamente al corazón del pueblo. La mentira de la mujer de Tecoa fue, en esencia, una parábola viviente, un vehículo sagrado para una verdad que era demasiado pesada para ser entregada de otra manera. Este episodio también subraya un patrón divino recurrente y profundo: el uso de los insignificantes para aconsejar y corregir a los poderosos. La mujer de Tecoa es anónima, no tiene título, ni riqueza, ni influencia. Su única credencial es la sabiduría que le ha sido dada para esta misión. Su humildad es su arma más grande porque le permite acercarse a David de una manera que un general, un profeta o un noble no podría. El rey no ve en ella una amenaza o un rival, sino una viuda afligida, lo que le permite escucharla con un corazón abierto. Esto resuena a lo largo de las Escrituras. Es la joven esclava de Israel quien le dice a la esposa de Naamán, el poderoso general sirio, cómo ser sanado. Es el joven pastor David quien se para ante el rey Saúl. Es Amós, el cuidador de higueras de la misma Tecoa, quien denunciará los pecados de la realeza. Dios consistentemente elige lo necio y lo débil del mundo para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte, recordándonos que la autoridad espiritual no proviene del estatus social, sino de la alineación con la verdad divina. La sabiduría de la mujer alcanza su cenit teológico cuando apela a una ley superior a la del reino, la ley del corazón misericordioso de Dios. Ella argumenta a favor de la reconciliación con una profundidad asombrosa, pues de cierto morimos, y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Esta es una de las declaraciones más profundas del Antiguo Testamento sobre la naturaleza redentora de Dios. Ella le está enseñando teología al rey poeta. Le está diciendo que la muerte es final, pero el destierro no tiene por qué serlo. Le recuerda que el carácter de Dios no es buscar la aniquilación, sino crear caminos para la restauración. Ella transforma el debate de un asunto de justicia penal a una cuestión de imitar el carácter divino. El llamado ya no es solo a perdonar a Absalón por el bien del reino, sino a perdonarlo porque eso es lo que Dios mismo hace. Él idea planes para traer a casa a los que están lejos. Ante tal despliegue de sabiduría, astucia y verdad espiritual, las defensas de David finalmente se derrumban. Está desarmado, expuesto y extrañamente liberado. Su reacción inmediata es de una lucidez asombrosa. Reconoce que la brillantez de este plan no puede ser obra de una simple campesina. ¿No está la mano de Joab contigo en todo esto?, pregunta. Es un momento de clímax. La intervención divina ha triunfado. David no se enfada por la manipulación, en cambio, parece casi aliviado. Ve a través del complot humano y reconoce la verdad que contenía. La mujer lo admite y el hechizo del luto se rompe. El hielo en el corazón del rey comienza a derretirse. Llama a Joab y le da la orden que el general tanto tiempo había esperado. Ve, pues, y haz volver al joven Absalón. El rey, paralizado, ha vuelto a la acción. La palabra de una mujer ha movido la montaña del dolor de un rey. Sin embargo, aquí es donde la historia da un giro trágico, sembrando las semillas de una futura catástrofe. La intervención de la mujer logra el retorno físico de Absalón, pero el perdón de David es peligrosamente incompleto. Joab viaja a Gesur y trae al príncipe de vuelta a Jerusalén. La ciudad podría haber celebrado,
Pero el decreto del rey viene con una condición escalofriante. Váyase a su casa y no vea mi rostro. Absalón, el hijo pródigo de la realeza, es perdonado a medias. Se le permite regresar a la capital, pero se le niega la comunión con su padre. Se le restaura su estatus geográfico, pero no su estatus filial. David, el rey, ha cumplido la ley al traer de vuelta al desterrado, pero David, el padre, ha fracasado en el acto más crucial, la reconciliación cara a cara. Es un perdón legal que carece de gracia, un acto político que está vacío de intimidad. Esta reconciliación fallida es una lección poderosa sobre las consecuencias de un perdón que no va hasta la raíz del problema. Absalón vive ahora en la misma ciudad que su padre, pero está más aislado que nunca. Puede ver las murallas del palacio, pero no puede entrar en la presencia del rey. Cada día es un recordatorio de su crimen y de la barrera que aún existe. Esta distancia forzada no sana la herida, la infecta. En el corazón de Absalón, la gratitud por su regreso es rápidamente consumida por la amargura de su rechazo. El amor que una vez sintió por su padre se convierte en un resentimiento ardiente. David, al intentar protegerse de un mayor dolor emocional, en realidad está cultivando el veneno que finalmente conducirá a la rebelión más devastadora de su reinado. El perdón a medias es a menudo más peligroso que ningún perdón, porque crea una ilusión de paz, mientras alimenta una guerra secreta en el corazón. Aquí, la narrativa bíblica nos habla directamente a nosotros, a nuestras vidas y relaciones en el siglo XXI. ¿Cuántas veces hemos practicado este mismo tipo de perdón defectuoso? Decimos, te perdono, pero luego mantenemos a la persona en una especie de exilio emocional. Le permitimos volver a Jerusalén, a nuestra ciudad, pero le prohibimos ver nuestro rostro. Le negamos la intimidad, la confianza y la verdadera comunión. Reconciliamos la situación, pero no la relación. Este relato nos advierte sobre el peligro de tal enfoque. Nos enseña que la verdadera sanidad requiere más que la simple anulación de una ofensa. Exige la restauración de la conexión, el difícil y vulnerable trabajo de mirar al otro a los ojos y reconstruir la confianza. El perdón incompleto de David es un espejo de nuestras propias cobardías relacionales, instándonos a buscar una reconciliación que sea total, valiente y restauradora. Y así volvemos a Tecoa. La semilla profética plantada por la sabiduría de esta mujer florecerá de maneras inesperadas. Su audaz llamado a la reconciliación personal y familiar dentro de la casa real es el eco anticipado de un llamado aún mayor que surgirá de la misma tierra. Unas generaciones más tarde, otro hombre de Tecoa, el pastor Amós, se levantará, pero su enfoque no será la familia del rey, sino la familia de la nación. Mientras que la mujer buscó sanar una ruptura entre padre e hijo, Amós denunciará la ruptura entre los ricos y los pobres, clamando por la justicia social y la rectitud. Ambos, la sabia anónima y el profeta audaz, son voces de Tecoa que desafían el status quo en nombre de una ley superior. Uno busca la misericordia en el corazón del rey, el otro la justicia en el corazón de la nación. Juntos demuestran que desde los márgenes, desde los lugares olvidados, Dios siempre levanta voces para llamar a su pueblo de vuelta a la plenitud de su voluntad. Un mundo donde la misericordia y la justicia se encuentran. Tras el decreto real, Absalón vive en una jaula de oro. Durante 2 largos años reside en Jerusalén, el corazón del reino, pero su propio corazón está en el exilio. Es un príncipe sin acceso al rey, un hijo sin la mirada de su padre. Imaginen la tortura psicológica. Caminar por las calles de la ciudad donde es amado por el pueblo, poseedor de una belleza legendaria que hacía que todo Israel hablara de él, pero siendo un paria en la única casa que importaba.
Cada amanecer traía la misma realidad. Estaba en casa, pero no era bienvenido. Este período de espera no es un tiempo de sanación, sino de putrefacción. La herida de la separación, en lugar de cicatrizar, se profundiza y el anhelo de su padre se transforma lentamente en un frío y calculado resentimiento. La belleza exterior de Absalón, tan perfecta que se dice que no tenía defecto desde la planta del pie hasta la coronilla, comienza a albergar una fealdad interior que pronto consumirá todo a su paso. La paciencia de Absalón, si alguna vez la tuvo, se agota de forma dramática. Desesperado por romper el silencio insoportable de su padre, manda a llamar a Joab, el artífice de su regreso, para que interceda por él ante el rey. Pero Joab, el astuto estratega, se niega a venir. Sabe que el conflicto entre David y Absalón es un campo minado, y habiendo cumplido su objetivo de traer de vuelta al heredero, no quiere involucrarse más en el drama familiar. Tras un segundo intento fallido, la frustración de Absalón hierve y se desborda en un acto de agresión calculada. Ordena a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Este acto es una ventana al alma de Absalón. Revela a un hombre que se siente con derecho, que no acepta un no por respuesta y que está dispuesto a usar la destrucción para forzar la atención. El fuego en el campo de cebada es una pequeña chispa que presagia el incendio que pronto desatará sobre todo Israel. El plan, aunque brutal, funciona. Joab, enfurecido y finalmente doblegado, se presenta ante Absalón. ¿Por qué tus siervos han prendido fuego a mi campo?, pregunta. La respuesta de Absalón es una mezcla de arrogancia y desesperación. Ignora la pregunta de Joab y va directo a su propia angustia. ¿Para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar allá todavía. Yo ruego que vea el rostro del rey, y si hay en mí pecado, que me mate. Es un ultimátum cargado de patetismo y desafío. Absalón pone todas sus cartas sobre la mesa. Prefiere la ejecución a la humillación del limbo. Ya no puede soportar la ambigüedad, el rechazo silencioso. Este momento es la explosión inevitable que resulta de la presión acumulada por un perdón a medias. La paz artificial que David intentó mantener a distancia se ha hecho añicos por la demanda de claridad de su hijo, una claridad que puede significar la restauración total o la muerte. Joab, atrapado una vez más, lleva el mensaje al rey. Y David, enfrentado a la intensidad de su hijo y quizás al reconocer su propio papel en esta escalada, finalmente cede por completo. Llama a Absalón a su presencia. Imaginen la tensión en la sala del trono mientras el hijo, después de 2 años de exilio en su propia ciudad, se acerca a su padre. La escritura describe la escena de forma concisa pero poderosa. Absalón vino, se postró sobre su rostro en tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Este beso debería ser el sello de la reconciliación, el fin de la larga noche de separación. Pero, ¿lo es? ¿Es un beso de amor paternal y perdón genuino, o un gesto político para calmar a un hijo volátil y a un pueblo que lo adora? La ambigüedad flota en el aire. Aunque el acto físico de la reconciliación ha ocurrido, los corazones no se han examinado. El beso puede haber cerrado el capítulo del exilio, pero sin saberlo, abrió el de la traición. La prueba de que el beso fue demasiado poco y demasiado tarde llega casi de inmediato. En lugar de mostrar gratitud y lealtad, Absalón utiliza su recién recuperado acceso y estatus para comenzar la conspiración más peligrosa de la historia de Israel. La reconciliación, en lugar de sanar su corazón, simplemente le ha dado una mejor plataforma para su venganza. Se hace de carros y caballos y de 50 hombres que corran delante de él una exhibición de poder real. Y entonces comienza su metódica campaña para robar el corazón de los hombres de Israel.
Se levantaba de mañana y se ponía a la entrada de la puerta de la ciudad. A todo aquel que tenía un pleito y venía al rey a juicio, Absalón lo llamaba y con una falsa empatía escuchaba su causa. El hijo perdonado se convierte en el político calculador, usando la gracia que se le ha mostrado como un arma contra el que se la mostró. La técnica de Absalón era una obra maestra de la manipulación populista. No solo ofrecía un oído comprensivo, sino que también sembraba la duda sobre la competencia y la justicia de su propio padre. «Mira, tus palabras son buenas y justas», le decía al pleiteante, «mas no tienes quien te oiga de parte del rey». Con esta simple frase, pintaba a David como un monarca negligente e inaccesible. Y luego daba el golpe de gracia, la falsa promesa: «¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia?» Es una táctica brillante y diabólica. Se presenta a sí mismo como la solución a un problema que él mismo está exagerando. La ironía es profunda y trágica. El fracaso de David en la reconciliación familiar privada ha creado una percepción de fracaso en la justicia pública, y es precisamente esta grieta la que Absalón explota para clavar una cuña entre el rey y su pueblo. Aquí la historia de David y Absalón trasciende los anales de la historia y se convierte en una advertencia atemporal para cada uno de nosotros. Es un estudio de caso sobre el poder corrosivo del conflicto familiar no resuelto. Demuestra con una claridad aterradora cómo el dolor privado, cuando no se aborda con valentía y honestidad, puede metastatizar, derramándose más allá de las paredes del hogar para causar una devastación pública. Esta narrativa nos obliga a mirar hacia adentro, a nuestros propios reinos personales. ¿Qué resentimientos estamos albergando que, como un joven Absalón, crecen en la sombra? ¿Qué perdones a medias hemos ofrecido o recibido, creando una paz frágil que solo enmascara una amargura creciente? La tragedia de David no es solo suya. Es un espejo que nos advierte que las heridas no sanadas en el corazón de una familia pueden llevar a la guerra en las puertas de la ciudad. Es crucial contrastar los dos actos de esta saga. El drama comenzó con la intervención de una mujer sabia de Tecoa, que utilizó el arte de la narración para promover la sanación, la misericordia y la reconciliación. Su mentira estaba al servicio de la verdad del amor. Ahora, la historia ha descendido a la locura de un príncipe que utiliza el arte de la manipulación para promover la división, la ambición y la rebelión. La misma herramienta, la palabra hablada y la construcción de una narrativa, se utiliza para fines diametralmente opuestos. La mujer construyó un puente para unir a un padre y un hijo. Absalón quema todos los puentes para construir un trono sobre las cenizas. Es una lección sombría sobre cómo las herramientas más poderosas que poseemos, como el lenguaje y la persuasión, son moralmente neutrales. Su impacto depende enteramente de la condición del corazón que las empuña. Uno podría preguntarse, ¿dónde estaba Dios en medio de esta espiral descendente? Si Dios intervino tan claramente a través de la mujer de Tecoa, ¿por qué permitió un resultado tan desastroso? La respuesta es tan compleja como la naturaleza humana. La intervención divina no es una anulación del libre albedrío humano. Dios, a través de la sabiduría de la mujer, abrió una puerta a la sanación y la restauración completas. Sin embargo, los seres humanos deben elegir cruzar esa puerta con todo su ser. David eligió cruzarla solo hasta la mitad, movido por el deber, pero frenado por el miedo. Absalón, al recibir esa gracia a medias, eligió rechazarla y forjar su propio camino de amargura y poder. La historia no es un testimonio del fracaso de Dios, sino una ilustración solemne de las consecuencias de las decisiones humanas. Dios proveyó la oportunidad para la gracia,
pero el miedo de un padre y la ambición de un hijo la convirtieron en el combustible de una tragedia. Así, el escenario queda preparado para el acto final y más oscuro de este drama familiar. La rebelión de Absalón ya no es una posibilidad, es una certeza inminente. El reino de Israel, forjado en la unidad y la fe, está al borde de la guerra civil. Hermano se levantará contra hermano, y la nación se verá obligada a elegir entre el rey ungido, pero ahora envejecido, y el príncipe joven y carismático. El padre que lloró amargamente por su hijo exiliado, pronto llorará por una nación entera desgarrada por ese mismo hijo. El perdón fallido ha madurado hasta convertirse en el fruto podrido de la guerra abierta. El beso que estaba destinado a sellar una reconciliación se convertirá en cambio en el preludio de una guerra, demostrando que no hay nada más peligroso que una paz que no nace de un corazón verdaderamente en paz. 4 años después del beso de la reconciliación, la conspiración de Absalón alcanza su punto de ebullición. Con una astucia consumada, le pide permiso a su padre para ir a Hebrón, el lugar de nacimiento de Absalón, y significativamente, el mismo lugar donde David fue coronado rey por primera vez sobre Judá. El pretexto es religioso, cumplir un voto hecho a Jehová durante su exilio. David, ajeno a la traición que se gesta, le da su bendición: ve en paz. Pero en cuanto Absalón llega a Hebrón, el centro neurálgico de los descontentos de Judá, envía mensajeros secretos por todas las tribus de Israel con una orden escalofriante. Cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. El sonido de ese cuerno no es una celebración, es una declaración de guerra civil. La rebelión, concebida en el resentimiento y alimentada por la manipulación, ha nacido oficialmente. La noticia cae sobre David como un rayo. El rey que enfrentó ejércitos extranjeros, gigantes y bestias salvajes, se encuentra ahora con su enemigo más temido, su propio hijo. Su respuesta es inmediata y humillante. No se atrinchera en la fortaleza de Jerusalén, sino que elige la huida. Levantaos y huyamos, dice a sus siervos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Lo que sigue es una de las escenas más conmovedoras y trágicas de la Biblia. El gran rey David, el dulce salmista de Israel, huye de su propia capital, expulsado por su propio hijo. Camina descalzo, subiendo el monte de los olivos, con la cabeza cubierta y llorando mientras anda. Este no es solo un retiro estratégico, es una peregrinación de dolor, una penitencia pública. La parálisis de su luto congelado, que lo mantuvo inmóvil en su trono, ahora lo ha puesto en movimiento, pero como un fugitivo. Está cosechando en lágrimas amargas lo que sembró con un perdón a medias. En esta procesión de dolor, el espejo de la mujer de Tecoa regresa para atormentar a David con una claridad brutal. Años atrás, ella le presentó una historia ficticia sobre una familia rota por el fratricidio y la amenaza de perder al heredero restante, todo para salvar a su casa. Ahora David está viviendo una versión real y magnificada de esa misma historia. La nación entera es la familia rota. Hermano está a punto de luchar contra hermano. El reino, su casa extendida, está al borde de la aniquilación por la disputa entre el padre rey y el hijo príncipe. La parábola que se usó para provocar la misericordia se ha convertido en la profecía de su propia catástrofe. El rey se da cuenta, con cada paso doloroso fuera de su ciudad, de que el drama que juzgó con tanta compasión para una extraña es ahora su propia realidad inescapable. A pesar de la traición y la humillación, el corazón de David permanece inextricablemente atado a su hijo rebelde. Cuando sus ejércitos se preparan para la batalla inevitable en el bosque de Efraín, David reúne a sus generales, Joab, Abisai e Itai, y les da una orden que revela el núcleo de su tormento interior. No les pide una victoria aplastante ni la cabeza del traidor.
les ruega: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Esta frase lo resume todo. El rey debe ganar la guerra para salvar su reino, pero el padre anhela salvar al hijo que le está causando la guerra. Es el conflicto final y más profundo de su alma, una colisión entre el deber y el amor, entre la corona y el corazón. Incluso mientras su vida y su trono están en juego, su principal preocupación es la seguridad del muchacho que busca destruirlo. La batalla es feroz y el ejército de David, más experimentado, prevalece. Pero el destino de Absalón no se decide por la espada de un soldado. En su huida, el príncipe, famoso por su abundante y hermoso cabello, galopa bajo las ramas de una gran encina. Su cabeza, o su largo cabello, se enreda en las ramas y su mulo sigue de largo, dejándolo suspendido trágicamente entre el cielo y la tierra. La misma vanidad que fue su gloria se convierte en el instrumento de su ruina. Es encontrado así, indefenso, por los hombres de David. Pero es Joab, el pragmático y despiadado general, quien decide el final. Ignorando la orden directa del rey, toma 3 dardos y los clava en el corazón de Absalón. El arquitecto del regreso de Absalón se convierte en el ejecutor de su sentencia de muerte, poniendo un fin brutal a la rebelión. Cuando los mensajeros regresan del campo de batalla, David no pregunta por la victoria, ni por el reino, ni por el enemigo. Su corazón de padre solo tiene una pregunta: ¿el joven Absalón está bien? Al enterarse de la verdad, el rey se estremece y se retira a la sala que está sobre la puerta. Y mientras sube, su control se rompe y el dolor de toda una vida estalla en el lamento más famoso de la historia. Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío? Este no es el llanto de un rey victorioso, es el grito desgarrador de un padre que ha ganado el mundo pero ha perdido a su niño. En este lamento, todo el ciclo de dolor, desde el asesinato de Amnón hasta el perdón fallido y la rebelión, alcanza su clímax desolador. El peso de sus errores y la profundidad de su amor se funden en un torrente de pena inconsolable. Y sin embargo, incluso en las profundidades de esta tragedia abismal, la historia no termina. Aquí es donde el Evangelio comienza a brillar a través de las grietas de un mundo roto. David, a pesar de sus fracasos catastróficos como padre, a pesar de su juicio nublado y su perdón imperfecto, no es abandonado por Dios. Es un hombre quebrantado, pero es un hombre que pertenece a Dios. Llora, se arrepiente y finalmente es restaurado en su trono. Esta es la mensaje de esperanza inquebrantable que sustenta toda la Escritura. Nuestros errores, incluso los que tienen consecuencias devastadoras, no son la palabra final. La gracia de Dios es más profunda que nuestro dolor, más profundo y más fuerte que nuestro fracaso más grande. La historia de David nos asegura que no hay un corazón tan roto que la mano de Dios no pueda sostener, ni una vida tan arruinada que su misericordia no pueda redimir. La historia de esta reconciliación terrenal fallida nos obliga a levantar la vista hacia una reconciliación celestial perfecta. La sabia mujer de Tecoa le dijo a David que Dios provee medios para no alejar de sí al desterrado. Esa profunda verdad encuentra su cumplimiento último y perfecto en Jesucristo. Él es el verdadero y perfecto Hijo que no fue perdonado. Él es aquel cuyo Padre no lo retuvo, sino que lo entregó por todos nosotros. El beso de Judas, un eco del beso ambiguo de David, fue el acto de traición que condujo a la cruz. Y en esa cruz se aseguró una reconciliación verdadera, completa y eterna para toda la humanidad desterrada. David, en su agonía, deseó poder morir en lugar de su hijo rebelde, pero Dios, en su amor insondable, realmente murió por sus hijos rebeldes. Este viaje a través del palacio y el corazón de David debe llevarnos a un examen de nuestro propio corazón.
La palabra de Dios no es un simple registro histórico, es un bisturí espiritual. La historia de hoy nos llama a confrontar nuestras propias reconciliaciones a medias y nuestros duelos no resueltos. No permitas que tu dolor congelado declare la guerra a tu futuro. No ofrezcas un beso de perdón con una mano que todavía empuña una daga de resentimiento. No construyas un exilio silencioso para aquellos a quienes estás llamado a amar. Mira a la cruz, el acto supremo de reconciliación, donde Dios no se contuvo, no ofreció un perdón parcial. Pagó el precio completo para que pudieras volver a casa, no solo a la ciudad, sino a su misma presencia, para ver su rostro y vivir. La sabiduría de una mujer anónima en una aldea olvidada desencadenó una cadena de eventos que revelaron la fragilidad del corazón humano y la desesperada necesidad de una gracia que no podemos fabricar por nosotros mismos. Nos enseña que las consecuencias de nuestras decisiones son terriblemente reales, pero la misericordia de Dios es aún más real. Si esta historia ha resonado en las cámaras secretas de tu propio corazón, si te enfrentas a una relación rota o luchas con el peso de un perdón incompleto, sabe que no estás solo. El mismo Dios que se encontró con David en su huida y en su lamento, se encuentra contigo ahora mismo, ofreciéndote no un beso ambiguo, sino un abrazo eterno. Si este mensaje te ha tocado, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete para más inmersiones profundas en las historias humanas de la Biblia, donde encontramos nuestro propio reflejo y la gracia infinita de Dios. Y déjanos un comentario abajo. ¿Qué te ha enseñado la historia de David y Absalón sobre el perdón en tu propia vida? Que la paz de una reconciliación completa y verdadera sea contigo.